Tengan un buen día a todos. Dios bendiga sus vidas. Esta hora vamos a ver un tema muy importante. Estudiaremos un tema basado en el título ¿Dónde estás tú? Esto es algo que solo el ser humano tiene la respuesta. Esa es una pregunta que Dios hace al ser humano. Y Génesis capítulo 3, verso 9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esa es una pregunta para Adán y Eva en su momento. ¿Por qué Dios está haciendo esta pregunta a estos seres humanos? Anteriormente Dios había dado cláusulas, les había dado ordenanzas a Adán y a Eva de que ellos tenían que cumplir. A este momento que Dios hace la pregunta, ellos habían ya fallado, ellos habían cometido ya pecado, y por eso es que Dios hace la pregunta. La cosa que Dios les había dicho era: de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquel árbol que está en medio, dijo Dios, de ese no van a comer, no pueden comer, porque van a morir. Y en este momento ya habían terminado su relación con Dios, habían roto su relación con Dios. Dios sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que vamos a hacer después. O sea que la pregunta va basada para Adán y Eva no en que Dios no sabía qué era, dónde estaban ellos. No era que Dios no sabía qué era lo que estaban haciendo. Va basada en hacerlo reflexionar. Y la pregunta sería: ¿qué pasó, Adán y Eva, con nuestra relación? ¿Qué pasó con la intimidad que teníamos? Esa puede ser la pregunta. ¿Qué pasó con las leyes o las reglas que les había dado? ¿Por qué las quebraron? Lo que Dios está intentando hacer es hacerle conciencia para que ellos reconozcan de que habían fallado, le habían fallado a Dios y habían quebrado las leyes. Y eso es para Adán y Eva también en su momento, pero en esta hora también Dios le hace la pregunta a usted: ¿dónde estás? ¿Cómo está tu relación conmigo? ¿Cómo está tu intimidad conmigo? ¿Cómo está nuestra relación de cómo te ha ido conmigo? Esa pregunta también va basada para usted, no solamente era para Adán y Eva, aplica también a nosotros hoy en día. Y es algo en lo cual también, como Adán y Eva tenían que reflexionar, nosotros debemos también de examinarnos, de reflexionar y de descubrir, y que realmente nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios. El pecado es algo lo que impidió a Adán y a Eva tener esa buena relación con Dios. Y vamos a ver el tema, lo vamos a enseñar, a mostrar. Así realmente está dibujado el tema. Pero vamos a ir esfera por esfera, vamos a ir viendo el tema de esta hora del día. Y vamos a comenzar con la primera, que es inocencia. Al principio, Adán y Eva estaban en total inocencia. No había ninguna maldad en ellos, no había algo en lo cual se pudieran rebelar contra Dios. Pero al pasar el tiempo, vemos en el capítulo 3 que la serpiente llega a Eva y la empieza a engañar. Y le empieza a decir: ¿con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol? Y ella dijo: no, Dios no ha dicho eso. Lo que Dios ha dicho es que de todo podemos comer, menos del árbol que está allá en el medio del huerto. Entonces, ¿qué dijo Satanás o la serpiente? Sabe Dios, eso es mentira, dijo la serpiente. El día que de él coman, les dijo, serán abiertos vuestros ojos. Así que encontramos a Eva al principio en total inocencia. Pero una vez que come del árbol que Dios le dijo que no comieran, ya no está en esta condición. Ya no está acá. Y todos pasamos esta etapa de inocencia. Todos, absolutamente todos, cuando nacemos. Entramos acá. Un niño es inocente. Si un niño llega a morir, seguramente dice la Escritura que va al cielo. Va al cielo porque no sabe nada de qué se va a arrepentir.
¿De qué se va a tener a perdonar? Dios le va a perdonar sus pecados. No hay nada de qué perdonarle. Entonces todos pasamos esta etapa de inocencia. Ahora bien, pero usted ya no es un inocente. ¿Usted conoce el bien y el mal? Seguramente yo sé que sí. Y seguramente sé también que sin duda alguna es posible que haya hecho el mal también. Y lo haya hecho con conocimiento, sabiendo que no está correcto delante de Dios. Entonces quiere decir que usted, digamos, ya no está en esta esfera. Usted se va a evaluar y usted va a ver en qué esfera de la que yo le acabo de mostrar usted se encuentra. ¿En cuál de estas se encuentra? Estoy quizás seguro, o usted conoce su relación con Dios, que usted ya no está acá porque es una persona adulta. Si usted hubiese muerto siendo niña, seguramente, ¿sabe dónde iría? Acá, al cielo. Al cielo. Pero ¿sabe algo? Usted no murió. Por lo tanto, no está en el cielo. Y si usted tampoco no está en el cielo, tampoco está en inocencia. Entonces, ¿a qué esfera o a qué etapa usted pasó si ya no está en inocencia? Si ya usted ya conoce lo que hace. Si ya usted sabe que el hacer lo malo es ofensa ante Dios. O sea, ya no es inocente. Usted ya sabe. Hay un lugar donde usted ha pasado. Y se lo voy a mostrar. Usted ha pasado a la condición, mire, de pecado. Y esta es la condición en la cual el hombre se encuentra cuando no ha obedecido a Dios. Esta es la condición del ser humano cuando no está bien su relación con Dios. Ya no es un inocente. O sea que Dios ya no va a intentar no juzgarlo a usted porque ya no es inocente. Ahora sí, Dios dice, pues si no eres inocente, obviamente pues es culpable. Y las condiciones, las cosas que produce el pecado no son cosas buenas, son cosas desagradables delante de Dios y para la misma persona. Vamos a ver algunas causas que el pecado hace en el ser humano, ya porque ya salió de la etapa de inocencia. Ahora vamos a ver cuáles son algunas causas que el pecado hace en el ser humano delante de la presencia de nuestro Dios. Dice Isaías 59:2 que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, dice, y vuestro Dios. Y vuestros pecados, nuestros pecados, han hecho ocultar su rostro de Dios para no, dice, oírnos. Vea, una de las causas que usted se encuentra en esta condición, en esta esfera de pecado, es que usted está dividida de Dios. Usted está dividido de Dios. Usted no está cerca de Dios. Y creo que todos conocemos que es una división. Por ejemplo, una pared por acá. Estoy de este lado y es un ejemplo y Dios al otro lado. Y eso es una división. Y eso es lo que causa el pecado. ¿Sabe qué más causa el pecado en el ser humano? Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos, la Biblia no dice algunos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No está destituido de la gloria de un hombre, de un presidente, de una persona importante, de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que el ser humano esté fuera, destituido, estar lejos? El pecado. Eso dice las Escrituras. El pecado hace que el ser humano se encuentre fuera de la presencia de Dios. Llevamos dos cosas que causa el pecado en el ser humano. División y fuera de la presencia de nuestro Dios. Y dice Romanos 6:23, que seguramente usted lo conoce, texto bastante conocido. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que el pecado también causa la muerte en el ser humano. Se recuerda que
Adán y Eva, al principio, Dios les dijo, el día que ustedes coman, ciertamente morirán. ¿Murieron? Sí, espiritualmente, porque pecaron. ¿Qué hace el pecado en el ser humano ahora? Muere también por el mismo pecado. Así como Adán y Eva murieron por el pecado, el ser humano hoy también está muriendo a causa del pecado. Muere. Y es una muerte espiritual, no literal que lo llevan a enterrar al cementerio. Espiritual, o sea, su relación con Dios está totalmente muerta, no está viva. Y esas son algunas causas que produce el pecado en el ser humano. División, destituido o fuera de la presencia de Dios, y muerte espiritual. Son cosas que no son agradables si usted se pone a analizar. Si usted piensa un poco y cae en su razonamiento, usted va a ver que no es bueno estar dividido de Dios. ¿O le gustaría a usted estar dividido de Dios? Yo sé que no. No es bueno estar fuera de la presencia de Dios. ¿Le gustaría estar fuera de la presencia de Dios? Yo sé que también no le gustaría. Pero eso es lo que causa el pecado. ¿Le gustaría estar muerto espiritualmente delante de la presencia de Dios? Quizás usted diga, tampoco, no me gustaría estar muerto delante de la presencia de Dios. Pero la realidad es que si su condición es el pecado, esa es la manera como usted se encuentra delante de Dios. El pecado lo que produce en el ser humano, lo único que el ser humano al pecar merece es la pena capital, o sea, la muerte. Eso es lo que merecemos por el pecado. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo? ¿Cuál es lo bueno? Que usted tiene vida, tiene esperanza porque todavía está escuchando. ¿Qué pasaría si usted muere en esta condición? Aquí es donde está el peligro. ¿Qué pasaría? ¿Sabe qué dice la Biblia? El único lugar que queda para que el ser humano vaya si muere en pecado es esta, mire. El infierno. Palabra que muchas veces algunos le tienen miedo y otros pues ignoran. Y porque ignoramos o ignoran, muchas veces se vive descarriadamente delante de la presencia de Dios. Pero esta es la realidad, esta es la condición, que si el ser humano muere en pecado, el único lugar donde se dirige es el infierno. Le pregunto, ¿le gustaría ir al infierno? Sé que usted va a decir que no, pero necesita salir de esta condición entonces, para que no vaya acá. Necesita salir del área de pecado. ¿Sabe cuál es lo bueno? Esa es su condición ahorita. Usted lo único que merece es ir a la condenación eterna. Es lo único hasta el momento. Porque le repito, recuerde, usted ya no es un inocente. Usted hace las cosas con consentimiento, sabiendo que no le agradan a Dios. Y su pago sería la condenación eterna. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Y que todos podemos disfrutar o gozar de esta situación. La buena noticia, ¿sabe qué es? Que todavía usted no ha muerto. Todavía tiene esperanza. Todavía Dios le ha prestado el aliento de vida. Todavía Dios le ha dado la oportunidad de que se ponga a cuentas con Él. Y esa es la buena noticia. Que usted hoy puede salir de esta condición. Hoy puede salir. Pero eso es, usted lo decide. Porque usted así, ese es su análisis, así está ahorita. Directito hacia la vida de condenación. Pero hay una salida. ¿Cómo el ser humano puede pasar de esto a esto? Y esa oportunidad usted la tiene porque todavía tiene vida. Está totalmente con sus signos vitales bien.
hay una manera y hay un puente que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie, dijo Jesucristo, viene al Padre si no es por mí. O sea que hay un camino. O sea, imagínense que del pecado a la iglesia hay un puente. Y ese puente es Jesucristo. Porque Él está diciendo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Ahora, Jesús es el medio. Jesús es el medio. Y eso es lo que dice Jesús cuando mandó a predicar. Cuando mandó a predicar a todas las personas. Mandó a predicar el evangelio. Porque Él es el único medio para que el ser humano salga de la condición en que se encuentra. Salga de las cosas que está haciendo y que no le agradan a nuestro Dios. Dice primera carta a los Corintios que Jesucristo es el camino, pero el medio que el ser humano debe de usar o debe de obedecer para entrar acá y salir de la condición de pecado se llama el evangelio. Ahora, pero vendría una pregunta a nuestra mente. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es ese evangelio? Marcos 16:15 dice, y Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, ya no hay nadie que se quede sin decir, yo no sabía, o esto no era para mí. Esto es para todos. El evangelio es para todos. Ahora, pero ¿qué es el evangelio que Jesús está interesado en que usted conozca? En que usted no solamente conozca, sino obedezca para que salga de su condición de pecado. Dice primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo explica, y hay otros versos más también que explican de qué es el evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Mire lo que está predicando el apóstol Pablo. El evangelio, Jesús manda a predicar el evangelio. El apóstol Pablo está cumpliendo con el mandamiento de predicar el evangelio. No está predicando otra cosa. El apóstol Pablo, con su conocimiento, con toda la sabiduría que tenía, podía haber predicado otra cosa, enseñado muchas cosas que él conocía. Pero él dio la prioridad de enseñar el mandamiento de predicar el evangelio. Dice el 1, repito, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y escucha lo que dice, el cual también recibisteis y en el cual también perseverar. Y el verso 2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que les he predicado, son salvos. O escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que el evangelio que él está predicando, si el ser humano lo recibe, si usted lo recibe, es salvo. Pero si no, habrá creído en vano. Eso dice el verso 2. Ahora, si usted tiene Biblia, léala en su casita, ahí donde está, y póngale atención al verso 3, siempre de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del verso 1 al verso 4. Vamos a leer el verso 3 y el 4, porque aquí él especifica qué es el evangelio que él predicó. ¿Y qué dice el verso 3? Porque primeramente, dijo él, les he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, yo les enseñé lo que recibí. ¿Y qué dice más abajo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice el apóstol, yo les enseñé lo que recibí. No les he enseñado algo que yo me inventé, no les he enseñado algo nuevo, yo lo recibí. Así que esto lo comparto con ustedes porque esto hace salvo al ser humano. Y el verso 1 dice que lo que recibió él fue el evangelio. Y que ese evangelio, dice el verso 2, lo hace salvo si lo obedece.
Claro, es la obediencia que hace salvo al ser humano, porque muchos pueden conocer el Evangelio. O es posible que usted no lo sabía y lo escuche y ahora lo sepa y usted diga, eso del Evangelio, ya lo sabía. O no lo sabía, pero no solamente con saber, se necesita obediencia. Cuando Jesús está diciendo en Marcos 16:15, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, que está diciendo es el apóstol Pablo, vayan a decirle a todas las personas, Jesús está diciendo, yo se lo traduzco, vayan a decirle a toda la humanidad lo que está diciendo Jesús, que yo morí por ellos, que fui sepultado y que resucité al tercer día. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, la buena noticia es que hubo alguien que murió por nosotros, que fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. O sea que hay oportunidad para salir de la condición de pecado. Sí lo hay, porque el Evangelio a usted lo hace salvo. Sí lo hay. O sea, ya va a evitar poder ir a la condenación eterna. Ahora usted puede dirigirse hacia este lugar, hacia la iglesia. Pero debe de obedecer el Evangelio que dice el verso 3, que es la muerte, que es la sepultura y la resurrección de Cristo. Esa es la buena noticia. Hubo alguien que vino a sacrificarse por nosotros. Pero ¿sabe algo? No se queda ahí esto. Hay algo más que hacer. Usted necesita hacer algo más que saber el Evangelio. Y dice Marcos capítulo 16, verso 16, dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay dos opciones acá. El que crea en qué, en que hubo alguien que se sacrificó por nosotros, en que crea en el Evangelio de Cristo, que Él murió, que fue sepultado y resucitó, será salvo. Y ahí, si usted nota el texto, ahí no dice que es salvo, será. Eso es después del acto de la obediencia que está marcando Jesús ahí en el verso 16. Pero también está la otra opción, que es la que usted se encuentra en este momento, en esta. Que es la que usted se encuentra en este momento. Está la otra opción, que es ir aquí, mire. Mas el que no creyere, dice, será condenado. O sea, la condenación eterna está ahí. Pero eso es decisión de cada uno de los que estamos estudiando las Escrituras, en el poder obedecerla, no solamente leerla o escucharla. Se requiere de obediencia. La obediencia Jesús la deja marcada aquí. ¿Cómo se obedece? Dice ahí. A través del bautismo. Cuando usted y yo nos bautizamos, ¿sabe qué es lo que hacemos? Lo mismo que Cristo hizo. Cristo, le dije que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Exactamente. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros morimos. Nosotros somos sepultados y resucitamos. Dice Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos, dice el apóstol Pablo, no algunos, todos, pero aclara, los que hemos sido bautizados, no está diciendo los que no han sido, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice el 3, hemos sido bautizados, número 1, en su muerte. Está hablando de nosotros, de las personas que en su momento obedecieron a los hermanos en Roma, pero también aplica a nosotros. Y el 4 dice, porque somos sepultados. Vea, está hablando de nosotros, juntamente con Él, para muerte, por el bautismo. Ahí lo dice. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice Él, así también nosotros andemos en vida nueva. De esa manera se obedece el Evangelio, a través del bautismo, porque de esa manera, cuando usted va a las aguas bautismales, usted está siendo sepultado. Usted está siendo sepultado. Cuando usted decide dejar este mundo, usted está, ¿sabe lo que está haciendo? Muriendo a su viejo hombre.
dejando este mundo y decir, bueno, ya no quiero servir, ahora va a crucificar a este viejo hombre. Pero no solamente queda ahí, necesita ser sepultado también en agua por medio del bautismo. Y cuando usted sale ahí, ¿sabe qué pasa? Dice la Biblia que resucita para andar en vida nueva. Las viejas cosas que usted hacía se quedaron sepultadas porque el viejo hombre usted lo crucificó. Nosotros morimos, somos sepultados y también resucitamos así como Cristo hizo. Y de esa manera se obedece el Evangelio. De esa manera usted puede salir de la condición. Mire, hay una esperanza, hay una solución. Hay algo por lo cual usted puede decir, ya no quiero ir al lugar donde en este momento estoy destinado. Sé que hay oportunidad, pero eso solo usted lo decide. Adán y Eva tenían las reglas también, como ahora nosotros las tenemos. Pero ellos decidieron mejor cortar su relación con Dios y eso hizo que Dios los sacara del huerto del Edén. O sea, su relación se cortó. Y esa es su condición ahorita. La pregunta es, ¿seguirá en esa condición? ¿Seguirá viviendo de esa manera que no agrada a Dios? ¿O obedecerá al Evangelio? La obediencia se es a través del bautismo. Usted puede hoy ser bautizado. Usted puede hoy perdonar sus pecados. Dios lo quiere limpiar, lo quiere librar de la esclavitud de la muerte, lo quiere librar de que usted vaya a la condenación eterna. Pero necesita obedecer. Necesita decir, reconocer que hubo alguien que murió por usted en una cruz y decir, yo te reconozco como mi Salvador. Pero eso es a través de la obediencia. Hay algo que usted necesita hacer para ser salvo y pasar a ser miembro de la iglesia, es el bautismo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando usted se bautiza, usted es salvo. O sea, ya no es condenado. La condenación que usted tiene ahorita, Dios la elimina a través de que usted obedece el bautismo, a través de que usted va a las aguas bautismales y sale de ahí para ser una nueva persona. Todo se quedó atrás. Ahora ya usted será una nueva persona. Ahora ya será alguien que va a servir a Dios. Alguien que va a hacer las cosas totalmente diferentes. Usted es salvo. Dice la Biblia que también usted recibe el don del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38. Dice el apóstol Pedro a los hermanos o a las personas, a los judíos, ¿qué era lo que tenían que hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, les dijo Pedro, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. O sea que usted a través de que es salvo, también usted recibe su perdón de pecados. O sea, la condición en la cual está en este momento, Dios le perdona. Dios quiere perdonarle a través del bautismo. Y Dios le va a ayudar a elevar un consolador, el Espíritu Santo, para que usted pueda vivir en esta vida, para que Él sea el que le recuerde siempre. Es algo en lo cual nosotros recibimos a través del bautismo. Usted es añadido a la iglesia. Su nombre es inscrito en el libro de la vida, eso dice las Escrituras. Ahora la pregunta sería, ¿cuál de las cosas que le acabo de presentar le gustaría a usted tener? Si su condición actual o la condición en la que Dios lo quiere tener. Su condición es totalmente condenatoria. Pero la que le acabo de presentar, que Dios le acaba de presentar a través de las Escrituras, es la salvación. O sea, liberarse de toda esa situación que usted ha estado viviendo delante de Dios. Hay una oportunidad para que usted salga de la condición de pecado. Le pregunto, ¿le gustaría obedecer a Dios a través del bautismo? Eso es algo que usted lo sabe. Es una pregunta que usted la puede contestar, yo no, porque esto es personal, la obediencia. Pero usted puede ser salva o salvo
en este día. Puede liberarse de todas las situaciones que el enemigo la ha tenido atada, la ha tenido que quebrantada delante de sus manos. Hoy es el día de salvación, dice Pablo. Mañana no se sabe. Es posible que esta sea la oportunidad para que usted venga y se ponga a cuenta con Dios. Mañana no se sabe. Así que hoy le ha dado la oportunidad a Dios de que usted obedezca a través del bautismo. Esa es una decisión totalmente propia. Ya le corresponde a usted. ¿Dónde estás tú? Es el tema. Ya vimos que su condición no es inocente, porque usted sabe. Su condición no es en el cielo tampoco, no está todavía allá, porque usted no murió de niño y tampoco se quedó siendo un niño. Creció, entonces conoció el mal, el bien y el mal. Entonces su condición, ya la vimos, que es esta. Usted decide si morir en esa o morir en esta. Que al morir en esta, usted iría al cielo porque hizo o vivió agradando a nuestro Dios o obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios. Dios le bendiga en esta hora del día.